fuente de alimentación de voltaje variable es aquella que nos permite ajustar la tensión entregada y de la misma manera manejar la tensión independientemente de la carga a la que se somete. En pocas palabras, son aquellas que tienen una baja resistencia interna. El principal objetivo de cualquier fuente de alimentación es proporcionar una tensión adecuada para el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico. Ahora bien, el siguiente circuito es una fuente de alimentación de voltaje variable, en la cual podremos observar el cambio de velocidad en el motor al variar el voltaje que circula a través de él por medio del potenciómetro, además de percibir el cambio en la luminosidad del LED. La primera etapa de nuestro circuito es la transformación. Básicamente está compuesta por un transformador que convierte la tensión de un valor definido a otro diferente. En este caso, hemos utilizado un cargador de celular convencional, el cual nos permite disminuir el voltaje del tomacorriente, es decir, 110 voltios a 5 voltios con la misma frecuencia. Además, este cargador cumple otra función esencial, el cual es rectificar la corriente alterna del tomacorriente a una corriente continua con un polo positivo y otro negativo. La segunda etapa de nuestro circuito es la regulación. Para ello hemos utilizado el integrado LM317, el cual es un regulador de tensión lineal cuya función es estabilizar el voltaje, limitar la corriente y asegurar una protección térmica contra sobrecarga. Este componente consta de 3 terminales, una entrada, una salida y un ajuste, y opera en un rango de tensión de salida de 1.25 voltios a 37 voltios, con una entrega máxima de corriente de 1.5 amperes. También hemos utilizado un potenciómetro, el cual nos permitirá controlar la corriente que fluye a través del circuito y ajustar el voltaje de salida del regulador, que posteriormente será utilizada para alimentar el motor y el LED. En el siguiente diagrama podremos observar cada una de las conexiones entre los componentes del circuito. En primer lugar, tenemos que en el transformador sale un positivo que va a la entrada del regulador y un negativo que va a la terminal 1 del potenciómetro. Luego tenemos en la salida del regulador una resistencia de 470 ohmios que va conectada al positivo del LED y al positivo del motor. Por último, tenemos en la terminal de ajuste del regulador un conductor que va a la terminal 2 del potenciómetro. Básicamente, esta es la forma en la que está estructurada nuestro circuito. Ahora procederemos a mostrar el funcionamiento de nuestra fuente de alimentación de voltaje variable. Para ello requerimos la ayuda del multímetro, el cual nos permite hacer cálculos de magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia. En este caso lo utilizaremos en voltaje continuo. Ahora procederemos a medir la tensión proveniente del transformador, que en este caso vemos que es de 5.16 voltios. Como hemos utilizado el integrado LM317, cuyo rango de tensión está entre los 1.25 voltios y los 37 voltios, y al tener el potenciómetro en su mínimo rango y al hacer las mediciones, vemos que el valor es de 1.25 voltios, el cual es el rango mínimo de dicho integrado. Ahora procederemos a conectar un caimán en la salida del regulador y la otra punta en la parte del positivo del multímetro, y posteriormente con la punta negativa lo colocaremos en la parte negativa del circuito. Vemos que la medición es de 1.25, el cual es la mínima, y que al girar la perilla del potenciómetro vemos que el motor va girando de una forma más rápida y vemos que el voltaje varía y que la luminosidad del LED también varía.
Basados en el diagrama anterior, en los datos proporcionados y en el postulado general de la ley de Ohm, podremos calcular el valor de las resistencias 1 y 2. En este caso solo se ha calculado el valor de R2, ya que R1 está definido bajo las características generales de dicho circuito. También calcularemos la resistencia equivalente. Para ello usaremos los principios de asociación de resistores. Ahora calcularemos la corriente I1 y I2 que fluye a través del circuito.